Morelli. El jueves Silvia Morelli, hablando de formatos curriculares, y cierra este ciclo de entrevistas acerca del currículum Daniel Feldman, abordando el tema de la didáctica y el currículum. Como les decía, hoy nos acompaña Marina Pauloso, Marina es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es especialista en Administración Universitaria y en Administración de Proyectos de Educación Superior por la Organización de Universidades Iberoamericanas. Es docente de la Cátedra de Teoría y Diseño Curricular de la Facultad de Lomas de Zamora, titular del taller Diseño Curricular 1, de la Maestría de Currículum de la misma universidad. Es también directora del Instituto de Currículum y Evaluación, el ICE, también de la Universidad de Lomas de Zamora. Es docente de posgrado en UNIPE, en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Burlingame. Actualmente es coordinadora de los procesos de diseño curricular por la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es asesora en procesos de diseño curricular, evaluación y acreditación universitaria en diversas universidades públicas y privadas, y además integra el grupo de pedagogas Conversaciones Necesarias y el grupo Currículum Argentina, por quien estamos hoy acá. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Bienvenida a esta entrevista. ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Porque desconfío de las conexiones estas todavía. Así que espero que se pueda escuchar, nos podamos escuchar bien entre todos. Bueno, muchas gracias por la idea, Ana, por la convocatoria. Estamos muy contentos. Desde el Grupo Currículum Argentina, ¿no? Bien, un poco la metodología es la siguiente. Vamos a intercambiar una serie de preguntas y después que terminemos este intercambio, ustedes pueden hacer sus comentarios, preguntas. Lo que sí les voy a decir en una parte más operativa, ahí en el chat, ustedes tienen en el primer chat un Google Drive al que tienen que ingresar poniendo sus datos para poder obtener luego los certificados de asistencia a esta entrevista. ¿Sí? Algunos de ustedes seguramente se inscribió, pero es necesario que hagan este ingreso para poder, así no se hayan inscrito, para poder recibir luego las certificaciones de la participación en este espacio. Marina, un poco para empezar, si bien inició el espacio Silvina Finey ayer, y dando por sentado qué es esto que llamamos Grupo Currículum Argentina, un poco dialogando acerca de la conformación del campo curricular en nuestro país, te vamos a preguntar lo primero, ¿cuándo y de qué manera se inició la conformación de este grupo que integramos? Claro, porque Anita, vos también estás en él. Y algunas otras personas que veo en este chat también. Bueno, lo cuento brevemente. En el año 2015 yo estuve en la Universidad Autónoma de México haciendo una estadía en la cátedra de Alicia de Alba, y estuve trabajando con ella, con Berto Orozco, con Ana Gallardo, y también me reuní con Ángel Díaz Barriga y con Garduño. En esos días estuvimos trabajando, bueno, algún texto en particular, pero surgió con mucha fuerza la idea de armar un grupo de pensamiento curricular latinoamericano. Y en esos días también pensamos que podríamos hacer un encuentro acá en Argentina para arrancar con ese grupo, justamente en la Universidad de Lomas, que es mi universidad. De regreso, bueno, empezamos a armar ese encuentro. Alicia de Alba viajó para Argentina a dar clases en un doctorado y
y avanzamos, pero después, bueno, no llegamos a conseguir los acuerdos necesarios para hacer un encuentro internacional, pero junto con los colegas del país, entre ellos Silvia Morelli y Daniel Feldman, Hugo, Silvina, Gachi, que están esta semana con nosotros, pensamos que era necesario empezar a conformar un grupo de currículum en Argentina para luego quizás poder plantearnos a futuro abrir un espacio latinoamericano. Así fue que hicimos algunas actividades pensando en Latinoamérica, pero luego decidimos autoconvocarnos los que nos dedicamos al currículum en el país, y en el año 2019 hicimos un primer encuentro. En ese momento, antes de la pandemia, fue presencial, el lugar fue la UNIPE, y allí nos reunimos para plantear simplemente la necesidad de fortalecer, quizás les podría decir, de constituir el campo curricular en Argentina, porque consideramos que aún no está constituido. Todos sabemos las condiciones teóricas que hay que cumplir para poder decir que hay un campo de conocimiento constituido en una sociedad. Nosotros estamos en ese camino y bueno, unimos nuestras voluntades, un grupo de 50 personas más o menos al día de hoy estables en este grupo, con quienes nos vamos planteando cuáles son los problemas del campo y cómo poder avanzar hacia su consolidación, con el objetivo primordial, por supuesto, de la producción de conocimiento, ¿no? Que sería lo que perseguimos quizás todos los que nos dedicamos al conocimiento y a la investigación. Así que a partir del 2019 empezamos a reunirnos. Definimos nuestra agenda y empezamos a tener encuentros regularmente. Luego que, como al planeta nos tomó la pandemia, estuvimos un año desde allí reuniéndonos virtualmente. Es más, desde entonces no nos volvimos a encontrar presencialmente. Todos nuestros encuentros han sido virtuales. Hemos hecho el primer encuentro de currículum en Argentina en ese año, y luego lo repetimos año tras año. Y en este año 2023 lo que iniciamos fue, estamos realizando una serie de encuentros con curricularistas latinoamericanos. Invitamos a nuestros colegas de otros países a venir a contarnos en qué están investigando. Ya hicimos 2 encuentros con 2 colegas brasileras, y ahora en octubre con Nilda y con Elizabeth Macedo, y en octubre vamos a tener un tercer encuentro con otra colega brasilera. También tenemos agendados algunos colegas mexicanos que quieren venir a mostrarnos. Simplemente nos reunimos para mostrarnos en qué estamos investigando y cuáles son las discusiones que queremos tener. Ellos nos traen sus lugares y nosotros lo conversamos desde los problemas que consideramos tiene que afrontar el campo curricular en nuestro país, que bueno, es uno de los temas de hoy también, ¿no? Que hoy voy a intentar poder conversar con ustedes para que pensemos juntos, ¿no? No sé, Ana, si está bien lo que dije. Perfecto, perfecto. Un poco para contarle a quienes nos acompañan hoy, quiénes integran este grupo, y cuando vos hablás de estas actividades, o como bien dijiste, intercambiamos, pero qué tipo de actividades se han realizado y quiénes son las personas, qué características tienen esas personas que integran el grupo. Sí, fundamentalmente esta es una discusión al interior del grupo también, pero por ahora los que nos hemos convocado somos los que tenemos al currículum como objeto de investigación, ¿sí? Es decir, todos los que componemos ese grupo investigamos en el campo curricular, y casi todos
intervenimos en el campo curricular desde lugares de conducción, de intervención, de aplicación de lo curricular en los sistemas educativos de nuestro país, algunos también en otros países, ¿no? Silvia Morelli y Silvina integran una red de curricularistas que su origen tiene en una idea de William Pinar, que es uno de los autores en este momento más importantes de currículum en el planeta. Y bueno, y algunos de nosotros tenemos experiencias en otros países de intercambios, pero fundamentalmente que esta es una discusión que quizás hoy iniciemos y que seguramente van a tener en el resto de la semana. Decir que somos los que integramos el grupo, somos los que investigamos en currículum y tenemos por objeto el currículum, es una discusión en sí misma, porque una de las cuestiones que se nos plantean es si los que definen los currícula de las disciplinas, los currícula disciplinares, serían investigadores de currículum o no, o sean investigadores del campo de la didáctica, porque como ustedes saben, el campo curricular y el campo didáctico tienen un límite borroso, por decirlo elegantemente, y en nuestro país más aún, por tanto, más aún por la historia de la constitución del campo curricular en Argentina, que ya un poquito seguramente vamos a hablar de eso. Y entonces, al interior del grupo tenemos esta discusión, sí, pero por ahora solo estamos integrándolo aquellos que nos dedicamos a la producción en el campo curricular específicamente, no al campo didáctico. Algunos de nuestros colegas sí investigan en ambos, como Daniel, Feldman, Silvina también. Aquí la veo a Sofía Spanarelli, que también es del campo de la didáctica e integra nuestro grupo. Pero fundamentalmente por ahora nos ocupamos de problemas curriculares no disciplinares. Y eso es una gran discusión. Un poco ayer Silvina lo planteaba, ¿no? Y también planteaba que seguramente su posición podía ser disímil, alguna que pueda plantearse, por ejemplo, cuando se hable sobre ese vínculo entre didáctica y currículum, ¿no? Que un poco creo que lo que da cuenta son de las discusiones que se están dando en el campo. En este sentido, Marina, ¿cómo interpretás vos que son entonces los desafíos que enfrenta este grupo y cuáles son las expectativas para que se pueda consolidar desde tu posición, ¿no? Desde tu imaginario? Sí, yo creo que lo que nos desafía es producir conocimiento en el campo curricular en Argentina, que desde nuestra investigación y desde el esfuerzo colectivo de aquellos que elegimos este objeto, podamos aportar a la mejora de los sistemas educativos en general y de los procesos curriculares en particular. Queremos producir conocimiento y publicarlo, porque también sabemos de nuestra dependencia del mundo editorial internacional, y en el tema currículum, los autores que se ven en su mayoría son autores no argentinos, por lo menos, y entonces queremos atravesar ese camino, poder poner en discusión y poder producir conocimiento genuino desde nuestra propia investigación sobre nuestros problemas que seguramente compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos y también con nuestros colegas del mundo, pero con las particularidades que el contexto y la situación de nuestro país nos marcan. Por tanto, queremos lograr tener publicaciones y ampliar nuestro grupo en el mundo académico para invitar a todos nuestros colegas que se interesen por estos problemas. Sobre todo cuando interpretamos que el currículum es la definición de lo común, de qué es aquello que queremos que todos los ciudadanos de nuestro país sepan, en qué contexto se formen, ¿no?
cómo se toman estas decisiones, cuáles son las características para que esto suceda, con toda la complejidad que esto que estoy diciendo tan rápido implica, ¿no? Toda la vida implica. Pero el esfuerzo está en ganar identidad en el campo curricular, y creemos que ganando la identidad vamos a poder constituirlo en nuestro país y desde ese lugar proyectarnos a nivel internacional. Esa es la ilusión, es casi un sueño, pero creo que estamos marchando hacia ese lugar. Nuestros colegas, los que han venido este año, nuestras colegas brasileras, por ahora son ellas las que han venido, se entusiasman mucho con el grupo porque los niveles de discusión siempre son muy interesantes cuando se discute la identidad de un pueblo, que es lo que muchas veces se ve reflejado en el texto de lo curricular, ¿no? Un poco con lo que decís, Marina, hablando ayer de la conformación del campo en nuestro país, se identificaba como ese momento donde gente que investigaba el tema del currículum pasó a conformar la esfera de gobierno, o empezó, y de esta manera vamos entrando en el tema que nos convoca hoy, a participar de alguna manera en eso que denominamos políticas curriculares. ¿Cuál te parecen a vos que son las preguntas, los problemas que caracterizan el campo de estudio de las políticas, de eso que llamamos políticas curriculares? ¿A qué llamamos políticas curriculares? ¿A qué llamamos ¿no? políticas? La política curricular es una dimensión del campo, pero además, por un lado, del campo de conocimiento del currículum, pero además, la política curricular es una política pública, ¿no? Es una política pública porque asume la responsabilidad de diseñar, de implementar y de evaluar el recorte, el legado, la herencia cultural que se define para la ciudadanía, para la sociedad, y que el Estado asume como responsabilidad hacia el futuro, ¿no? Entonces, la política curricular es esa responsabilidad y es esa definición. Al poder plantearse esa definición, en la elaboración de esa síntesis, la pelea sobre esa síntesis, es donde interviene con mucha fuerza el proyecto político, la disputa por el poder y por el proyecto político que legitime eso de lo que se va a ocupar el diseño curricular. Entonces, consideramos que lo político es, a mi entender, el rasgo o uno de los rasgos más importantes de lo curricular o del campo curricular. ¿Por qué? Porque es el origen de la decisión sobre la síntesis que va a formar parte de ese legado. Después podremos entrar en si es formal, si no es formal, cuál es la distancia de lo formal con lo real y toda la otra discusión que deviene, dado que el campo curricular es la elaboración del currículum, es su implementación y su evaluación, ¿no? Y todo lo que eso implica. Por tanto, cuando hablamos de política, estamos hablando de esa discusión sobre qué es lo que el pueblo, que la sociedad decide, qué es lo que el pueblo tiene que saber, la ciudadanía tiene que saber, tiene que aprender hacia el futuro. Esa es una de, no sé si hay algo más político que es, por lo menos no se me ocurre. Y entonces, bueno, en esa pelea, esa discusión es el objeto de estudio, de estudio por un lado y de intervención por el otro, de la dimensión de la política curricular en el campo. Y es quizás también lo más interesante de dedicarse a esto, ¿no? Del currículum. Poder meternos en esa discusión y entender que es una disputa para siempre, que es una disputa eterna, que no tiene
no tiene final y ni tiene solución, que es una disputa que como mucho tendrá la expresión del ganador de la discusión en un documento oficial. Pero que eso no significa que eso vaya a ser lo que suceda. Solo significa que quedó en la letra el que ganó la pelea. La historia la escriben los que ganan, el currículum también lo escriben los que ganan. Y entonces, esa es una de las grandes cuestiones que quizás tenemos que poner en primer lugar al respecto de hablar, cuando nos ponemos a hablar de la política curricular o de lo político en el currículum, ¿no? Es esa decisión, son esas decisiones, son esas disputas, la disputa que siempre es la disputa del poder, ¿no? Por supuesto. Adentro del currículum puede haber cualquier cosa, se puede seleccionar, elegir y incluir cualquier conocimiento. Más que cuál es el conocimiento que quedó, es saber quién ganó esa pelea y por qué. Si observamos las comunicaciones al respecto en los medios, lo vemos con mayor claridad, ¿no? El currículum siempre es noticia, ¿no? Cuando se dice los chicos no saben leer, no saben matemática, están adoctrinando en las escuelas, esa es una discusión curricular muy fuerte. De eso se trata lo político en el currículum, o como decimos, la política curricular, como política pública. Y agrego una cosita, Ana. Sí, sí. En este sentido, yo digo que es un posicionamiento porque históricamente en nuestro país el currículum fue y es un componente del campo didáctico, ¿sí? En didáctica se habla de currículum, se estudia currículum, pero desde la dimensión como corresponde de la enseñanza, ¿no? Y de las decisiones de política también en didáctica sobre la enseñanza, que es el objeto de la didáctica. Quizás cuando en el campo curricular hablamos de la política curricular, no hablamos de enseñanza, ¿sí? Quizás esas discusiones, las de enseñanza, son posteriores a las primeras decisiones o estas primeras peleas de las que yo estoy intentando hablarles. Pero es toda una definición, definir lo curricular desde un proyecto político. Como todos nosotros seguramente conocemos, una de las grandes definiciones de currículum, que es la de Alicia de Alba, que creo que es la definición más famosa de currículum en Argentina, quizás porque ese libro de Alicia lo prologó Adriana Puigros, o porque con claridad ella dice, el currículum es un proyecto político. Y a partir de esa idea es que estoy planteando la dimensión política del currículum. No porque no haya una dimensión didáctica, sino porque hay otros problemas en el campo curricular que no son didácticos, que son políticos, que son financieros, que son de recursos materiales, que son de otro orden, ¿no? Tal vez esto que decís, Marina, ¿no? Que esté tan ligado a ser un objeto dentro de la didáctica, le hace tener esa naturaleza tan apolítica en el uso, ¿no? Que se lo piensa como un objeto que se interpela como algo estático para definir, por ejemplo, una secuencia didáctica, ¿no? Y ahí es cuando tal vez traiga esto de despolitizarlo, ¿no? Como objeto, Pero, y por eso esas necesidades que tenemos nosotros de recuperar la dimensión política que tiene, ¿no? Cuando enseñamos, ¿no? aún en esa definición, siempre que vos traes, ¿no? El armado de una secuencia didáctica, el armado de esa secuencia didáctica, ¿sobre qué se basa? Se basa sobre la lectura que de lo curricular hace el docente que va a armar esa secuencia didáctica. Esa lectura está atravesada por la lectura, por la interpretación del docente respecto a eso que está escrito en el currículum. Como nos gusta señalar a nosotros,
aquello que está determinado en el documento curricular, por todas las peleas que fui diciendo, ¿no? Eso que se determina en la definición de un documento curricular, se sobredetermina en cada lectura de un docente para armar su clase. Y esa lectura está asignada por la dimensión política también, de ese docente en su contexto, en esa escuela, en esa situación, en ese tiempo en el que está trabajando y con el grupo de estudiantes, por supuesto, que tiene con esa comunidad. Entonces, es otra dimensión de la política, por supuesto, pero en cada lectura hay una interpretación, y la interpretación tiene ese atravesamiento siempre. Entonces, después decimos, este docente no hace lo que dice el currículum, no agarró los contenidos que dice el currículum, está enseñando otra cosa, pero por supuesto, siempre va a suceder eso. No hay manera de que eso no suceda. ¿Por qué? Porque es un sujeto leyendo e interpretando lo que ahí dice y tomando todas las decisiones. Esa toma de decisiones son decisiones de orden político también. Entonces, no existe, no es que se puede evitar, no solo que no se puede evitar y que es inevitable, sino que es deseable que esto suceda. Y esa es el currículum también. Es la interpretación de cada uno de los sujetos que lo agarran, que lo interpretan y que lo implementan. Y por supuesto que también lo evalúan. Entonces, lo didáctico también tiene su dimensión política en este sentido, porque cada docente, cada equipo de docentes, cada alumno, cada comunidad educativa interpreta aquello que tiene que aprender el otro, aquello que tiene que enseñar. Es una interpretación de esas grandes decisiones que se tomaron en otros niveles, ¿no? Y es un destino, no tenemos manera de evitarlo. Para mí no solo es un destino, es muy deseable que esto suceda, porque es lo que nos permite entender lo que pasa de verdad, ¿no? Que nunca es lo que sucede, nunca es lo que está escrito en el currículum. Pero no porque no se quiera, porque no hay ninguna posibilidad de que suceda eso, porque somos miles y miles de sujetos leyendo e interpretando y comunicándonos y conversando. Entonces no hay ninguna posibilidad de que suceda algo parecido de un lugar al otro, ¿no? Acá te cuento, Marina, que acabo de leer, que nos saludan desde Brasil y nos dicen que están investigando los diseños curriculares nacionales de acá, de Brasil, de mi país, dice, y los NAP argentinos. Estoy muy contenta de estar aquí y aprender mucho. Así que, mira, hablando de los campos internacionales y del estudio de las políticas curriculares, como para cerrar un poco este tema del estudio, de las políticas curriculares, de los campos, ¿cuál crees vos, ¿no? ¿Cómo podrías caracterizar el estudio de las políticas curriculares dentro del campo general de estudio del currículum? ¿Sí? ¿O qué lugar ocupan? ¿O de qué manera está esa producción sobre el tema específico de las políticas curriculares dentro del campo de estudio del currículum? ¿Me entendiste o la pregunta o te la mareé? Hablando te la interpreto. Bien, hablando de contextos de interpretación. Vos después decime si estoy hablando de otra cosa, pero bueno. Yo creo que no hay ningún texto curricular que no hable de política. Y en esto me voy a referir a algunos cucos curriculares, lamentablemente cucos, porque son libros muy valiosos, como voy a hablar de la elaboración del currículum de Taba, de Tyler. Desde ellos, desde Bobbitt, el primero que escribió un libro sobre currículum formalmente, hasta los poscríticos, hasta Pinard, digamos, pasando por Goodson, por Díaz Barriga, por Alicia. No hay texto curricular que no incorpore
explícita o implícitamente la dimensión política. Si ustedes ponen el libro de Taba en contexto, ese libro de Taba es un libro de la posguerra que le sirve al sistema educativo norteamericano para ir hacia la industrialización y hacia la producción. Y Taba lo que hace es definir un camino concretísimo de cómo se tiene que hacer ese trabajo. Podemos tener una lectura ingenua y decir, Taba y Tyler son tecnocráticos. Sí, por supuesto, ¿en el qué sentido? En el sentido de pasos a seguir, son aparentemente apolíticos, pero les propongo que vuelvan sobre esos textos y los podamos poner en el contexto de su producción, como debemos hacer con todos los textos, para poder entender que siempre aparece la motivación política en los textos curriculares, porque siempre allí se define la relación currículum y sociedad. Entonces, desde los anglosajones a los iberoamericanos, y sobre todo quiero agregar algo, hay un texto, el texto de Bernstein sobre la semiótica del currículum, de Villa en realidad, que toma Bernstein, dice que el currículum es un lenguaje, y Bernstein dice que es un discurso, porque es el lenguaje de la política, o es el lenguaje político. Construir un discurso no es un lenguaje, es politizar el lenguaje. Y por tanto, no hay ningún texto que hable sobre lo curricular, cuando decimos que lo curricular es el legado, la herencia, la síntesis cultural, que pueda evitar ser político, aunque no lo diga. Aún más cuando, por ejemplo, tenemos algunos representantes curriculares, como nuestras colegas brasileras, o mismo Alicia Díaz Barriga, que se formaron con Ernesto Laclau en Inglaterra, un argentino que hace un desarrollo filosófico muy importante y que ellas pueden traducir hacia el campo curricular. En nuestro país podemos encontrar el libro Políticas Curriculares de Silvia Morelli, nuestra colega de la Universidad de Rosario, que creo que es del 18 el libro, si no recuerdo mal. También está el texto de Merodo y Batiuk, La política curricular en la Argentina durante la década de los 90, una mirada comparada de Naciones y Ciudad de Buenos Aires, entre otros, digo, ¿no? Existen, yo creo que muchos textos, actualmente muchos textos curriculares toman directamente la dimensión política, pero aún aquellos que no lo toman explícitamente la tienen necesariamente si están hablando de la selección cultural que el pensar el currículum implica, ¿no? Quizás la cuestión también se plantee entre cuántos de los problemas se investigan y cuántos de los problemas son del campo de la aplicación curricular. Pero bueno, me parece que ese es otro tema, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando. Un poco esto que señalás, Marina, me trae a Tadeu da Silva, ¿no? Con esa idea del discurso, ¿no? Que el currículum es un discurso porque más que describir, produce realidades, ¿no? Y cómo ese vínculo entre la identidad que construye todo discurso curricular. Sí, ¿entendiste la pregunta o las dos le dimos el mismo significado? Te hago una pregunta. ¿Cómo entonces caracterizarías esa relación vínculo que hay entre la producción académica referida al tema del currículum y la tarea y desarrollo del currículum que se realiza o se desarrolla a partir de la gestión del currículum, ¿no? ¿Cómo dialogan esos dos mundos, el mundo de la academia y el mundo de la producción infinita que tiene nuestro país y sobre todo provincia de Buenos Aires en temas específicamente de diseño curricular? ¿Hay diálogo? ¿No dialogan? ¿Ocupan esos espacios? A ver, voy a empezar diciendo una cosa que quizás no debería decir, pero No se entera nadie, Marina.
Yo, yo investigo en currículum, estamos trabajando para que este grupo además continúe, y el grupo currículum en Argentina, y también intervengo en el sistema educativo desde lo curricular, en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y en la universidad, en varias universidades, ¿no? Es decir, que estoy en los dos lugares desde hace muchísimos años, porque soy bastante vieja. Ahora, ¿cuál es la frase por qué me hago esta pequeña autorreferencia, que no está bien, pero bueno, la necesitaba? Porque muchas veces cuando estás trabajando en el sistema educativo, diseñando y peleándote con Dios y María Santísima por los diseños y tratando de que salgan, y sabiendo que todo lo que vas a tener que negociar, que es todo, para que pueda haber una propuesta curricular para un territorio, cuando se hace desde un sistema educativo jurisdiccional de una provincia, por ejemplo, en nuestro país. Muchas veces cuando te vienen a investigar, caen equipos de investigación de las universidades a decirte que están con un proyecto de investigación que quieren tomarte como que quieren ocuparse de investigar cómo estás haciendo ese proceso, cómo lo hiciste, cuál será el futuro del mundo. Y lo que sentís del otro lado, yo soy medio psicótico porque estoy del otro lado, pero bueno, esta nunca hizo el currículum en su vida, nunca hizo el currículum en su vida, ¿sí? Y al revés, los que investigan muchas veces piensan que aquellos que están a cargo de los procesos de elaboración de los diseños curriculares no saben de teoría curricular. Esa es una primera rencilla que está en la base de este vínculo. Es verdad, como todo, no es generalizable, no es verdad. Es verdad en algunos casos sí, pero en otros muchos casos no. Yo creo que esto también es consecuencia de la historia del campo en nuestro país. También es consecuencia de cómo se constituye el campo en nuestro país, en donde aparece en la enseñanza, como decíamos, como Silvina ayer lo planteaba también, ¿no? Y aparece, una de las primeras cuestiones es la generación de oficinas de currículum en el ministerio. Y las oficinas existen antes que los proyectos de investigación, digamos. Antes hay intervención desde la burocracia antes que desarrollo de la investigación en nuestro país. Entonces, son dos mundos que se fueron generando y desarrollando con poca vinculación. Yo creo que una de las tareas que nosotros nos estamos proponiendo desde el campo es echar luz, digamos, no sé, no está buena la idea de iluminar, pero por lo menos trabajar para esa conversación con nosotros mismos en muchos casos, pero digo, conversación en el sentido de Pinar, ¿no es cierto? En el sentido de interlocución, de la interlocución con toda la complejidad que esa interlocución tiene y con el reconocimiento mutuo de aquellas batallas que se libran en un territorio para la elaboración curricular, que son duras y a veces casi inexplicables, y de bancarse el cuestionamiento de aquel que está investigando y está viendo que hay algo que hay contradicciones, que hay cuestiones que están mal, que hay retrocesos, que hay críticas que muchas veces es difícil de aceptar desde el lado de la conducción de los sistemas educativos. Es una disputa, por supuesto que es una gran disputa, pero creo que nosotros estamos intentando atravesar ese camino, el camino de poder poner en interlocución, ¿sí? Bancarse la conversación y los señalamientos y poder hacer espacio en el sistema para la mirada evaluativa, digamos, o para la mirada de estudio que puede llegar a traer un proceso de investigación. Y al revés, ayudar a contextualizar, a interpretar lo que implica el nivel terrible de negociaciones que implica la elaboración de un diseño curricular para aquellos que quizás no han
participado en ninguno de estos procesos que son más que fuertemente políticos, ¿no? Entonces, es un camino que está en ciernes, no es un camino atravesado, pero creo que los que participamos del campo tenemos todas las ganas de que suceda, ¿no? Ese diálogo entre esas dos caras del mismo campo, ¿no? Porque pertenecemos al mismo campo de preocupaciones. Creo. Sí, ¿no? También pensar sobre la cantidad de producción de texto producido a la luz de las gestiones curriculares, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué rasgo o qué categorías tienen esos documentos producidos a la luz de una tarea que a lo mejor no tiene los requisitos de la tarea académica, ¿no? Pero también es producción legítima sobre el campo específico, ¿no? También esa creo sería algo a conversar. Los textos curriculares tienen características propias. De hecho, en el campo académico nosotros enseñamos eso. Es un texto específico el texto curricular. Tiene características y tiene requisitos específicos. No se escribe de la misma manera que otros textos, como pasa siempre, ¿no? Pero digamos, hay maneras de escribir el currículum y hay que saber esas maneras de escribir el currículum para poder ponerlo en la sociedad y que se dialogue, que se pelee, que se negocie con él. Y los textos académicos tienen otras características que no son las de los textos curriculares. Y estamos diciendo que el currículum es un lenguaje, que el currículum es un discurso. Y por supuesto que tanto unos textos como los otros tienen sus atravesamientos políticos. Quizás es más fácil reconocer el atravesamiento político de textos del sistema, de textos de los sistemas educativos o de las burocracias. Y es más difícil reconocer lo político en textos académicos, pero no es que no esté, sino que es menos explícito, pero siempre es discurso. El de la investigación también es discurso. Sería muy ingenuo no poder, no solo que lo debe ser, y está muy bien que así lo sea, ¿no? Entonces, bueno, siempre que hablamos de textos, por supuesto que siempre hablamos de textos, y hablamos del lenguaje curricular y hablamos de discurso político, necesariamente en uno y en el otro lado. La idea sería mejorar el diálogo. Yo creo que el diálogo ya existe, pero hay que mejorarlo. Hay que saber más de lo que pasa en los sistemas y la gente de los sistemas tiene que participar más de la producción de conocimiento. Vos decías la cantidad de páginas. Me acuerdo que cuando se escribieron los diseños de secundaria hace unos años atrás en Buenos Aires, se escribieron 10.000 páginas. 10.000 páginas entre la secundaria común y la técnica, con sus tecnicaturas, se escribieron. Y eso es una bestialidad, no tiene sentido escribir tanto. Hoy si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que no hacer eso. Igualmente hay piezas hermosas, bueno. Hay diseños pero son hermosos. Estamos tratando, uno de los grandes temas es la cuestión del volumen y del currículum mínimo que estamos tratando de achicar, digamos, de empezar a pensar de otra manera el volumen. Pero digamos, se escribe quizás más. La literatura gris, como nos gusta decir, a la literatura de los sistemas, que es tomada como objeto para la investigación. Ese diálogo existe, pero bueno, hay que hacer un reconocimiento y hay que respetar más los procesos de uno y del otro lado, ¿no? Con más respeto seguramente también vamos a avanzar. Ahora te voy a traer, ya te pasé un ratito por el campo más del grupo de currículum y ahora te voy a traer un poco más a tu rol de coordinadora de los procesos de diseño y esa tarea titánica que llevas en la provincia de Buenos Aires. Suele sostenerse que la gestión política, la institución escolar y el aula son 3 niveles o 3 recortes de escala
que nos permiten analizar las lógicas de los procesos curriculares. Desde tu experiencia, ¿no? Como que tenés ahí en Provincia de Buenos Aires, ¿cómo definirías estas mediaciones, estas vinculaciones entre los 3 niveles de escala? ¿Sí? Sí, creo que entendí la pregunta. Generalmente a estos 3 niveles se les llaman niveles de concreción en el campo curricular, ¿no? El nivel central, el institucional y el aula. Y allí a mí me gustaría volver sobre un concepto que hace un ratito esbocé, que tiene que ver con los procesos de determinación y sobredeterminación curricular. Y volver sobre los sujetos del currículum, que son los que determinan y sobredeterminan. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos hablando de los sistemas educativos en nuestro país, todos sabemos que en nuestro país hay un sistema nacional de educación y que cada provincia tiene su propio sistema de educación. Y en los niveles obligatorios, lo curricular se define desde el nivel central y, como dicen los sistemas, bajan hacia las instituciones, ¿no? Como si fuera una escalera y una pirámide, que de hecho lo es. Aquello que se determina curricularmente en el nivel central baja, llega a las instituciones y es leído por los sujetos, ¿no? Primero está la primer pelea, que es la de la determinación de lo que va a contener el documento oficial que se llama currículum. Esa es la primer pelea, el proceso de elaboración, el proceso de determinación. Luego de esa primer pelea, cuando el currículum se define y se convierte en documento oficial y se prescribe, empiezan los procesos de sobredeterminación, que son los procesos que enfrenta el sistema educativo con ese documento oficial frente a las lecturas de todos los sujetos del sistema, en donde el currículum se convierte en miles de otras cosas. Porque el currículum que llega al último nivel de determinación o al último nivel de concreción, que es el del aula, no es el que está escrito, es el que ha sido interpretado. Y entonces no vamos a evitar este proceso. Lo que podemos hacer con este proceso es conocerlo, aceptarlo, no plantear que la distancia, como dicen muchos, la distancia entre el currículum real y el currículum formal es un problema. No es un problema la distancia entre el currículum formal y el currículum real. Es lo que va a suceder. No hay ninguna posibilidad que no haya distancia entre el currículum real y el formal. No, porque está atravesado por los sujetos del currículum, por todos, por los docentes, por los estudiantes, por los equipos de conducción, por los equipos de supervisión, que permanentemente interpretan ese texto y generan su propio discurso acerca de él. ¿Cómo ganar en ese proceso? ¿O qué es lo que hay que ganar en ese proceso? Entre los distintos, hay que ganar legitimidad. ¿Cómo se gana legitimidad en un proceso curricular? Desde el rol que a mí me toca, desde los lugares en donde yo estuve y estoy, la legitimidad se consigue con la consulta y con la participación de los sujetos. Nosotros creemos, lo digo desde la jurisdicción en la que estoy trabajando y también desde las universidades, la manera de legitimar un currículum es discutiéndolo, es participando a los otros, es dar la voz a otros y negociar lo que va a terminar siendo. Y aceptando que el que tome ese currículum va a tomar decisiones por sobre las que ya se tomaron. Y no hay manera de que eso no suceda. Si no, tendríamos que tomar la idea, lo que señala Díaz Barriga en el discurso del Congreso de 2015, que a mí me gusta muchísimo ese texto, que si les quieren lo compartimos, muchos de los que están aquí ya lo conocen, que él dice, ¿cómo? Él plantea la homogeneización, ¿no? La tendencia a homogeneizar que tienen los diseños centrales. Y si un diseño se define desde el nivel central, es homogeneizante. ¿Y por qué es homogeneizante? Porque estamos definiendo un texto para miles y millones de personas.
Obviamente que somos generalizantes. En ese sentido, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo decir que no lo es? Pero ¿cómo dejaría de serlo? ¿Cuál es el proceso que hay que atravesar para que eso no suceda o para poder hacernos cargo de que eso sucede? Participando, poniendo en discusión, poniendo en diálogo, dando autoridad o poder a los otros sujetos para que puedan tomar decisiones sobre el diseño curricular o sobre el documento curricular que tengan. No, si no, no es verdad. Si la ilusión es que suceda lo que ahí dice, estamos perdidos, porque además el currículum es una ficción, es una hipótesis, es algo que no existe, que solo va a existir cuando empiece a suceder. Es un como decimos muchas veces, es un detenimiento del conocimiento que queda encerrado en ese documento oficial. Eso a nivel disciplinar o a nivel científico no existe, el conocimiento no se detiene. Nosotros lo encerramos en un documento oficial. Ya sabemos entonces que es una ficción. Y por tanto, tenemos que aceptar las limitaciones de los procesos. Ese proceso tiene esa limitación, por tanto, festejemos que va a ser interpretado. Festejemos que muchos lectores lo van a mejorar, porque muchos lectores mejoran el diseño. Así como muchos lo hacen polvo, también es verdad eso, pero tenemos que tratar de que eso suceda, porque si no es un objeto muerto. De hecho, es un objeto muerto cuando no sucede, y por tanto existen otros currículum que son propuestas culturales paralelas a los documentos oficiales, que no se vinculan con los documentos oficiales, porque cada uno hace lo que se le canta. Y bueno, habrá que poder llegar a interpretar o a comunicarse para saber qué pasó. Pero necesitamos abrir la posibilidad de esa, como diría Pinar de nuevo, de esa conversación, ¿no? De poder sentarnos a preguntarle al otro qué es lo que está haciendo. Y para eso, bueno, hay que leerlo, hay que estudiar, las supervisores tienen que supervisar, los directores tienen que conducir y los docentes tienen que argumentar lo que están haciendo, por supuesto. Eso sucede y a veces sucede, muchas veces sucede. Pasemos eso a la formalicémoslo y digamos, eso está bueno. No sigamos diciendo, quejándonos de que el currículum formal no es el currículum real. No nos quejemos más, porque es una queja absurda. No puede existir otra cosa que no sea ese alejamiento. Siempre va a suceder. Lo que tenemos que saber es por qué. ¿Cuál es la motivación del alejamiento? ¿Es que no tiene sentido lo que ahí está escrito? ¿Es que es muy difícil de llevar adelante? ¿Es que no estamos de acuerdo? ¿Es que está viejo? ¿Es que está demasiado nuevo? Tantas cosas se pueden, pero eso es el proceso de sobredeterminación y es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar ese diálogo y que la gente lo agarre y haga como hace poco empezamos a trabajar, que rompan el currículum. La idea de romper el currículum es una de las ideas que estamos trabajando. Hasta hemos llegado a decir, la miro a Marijo, que está acá, que es mi compañera en este trabajo, y decimos, bueno, que los docentes sientan que tienen el poder de hacer lo que se les canta con el diseño, pero argumenten lo que van a hacer. Dejas de enseñar esto, déjanos de enseñar, no hay ningún problema, pero decime por qué lo vas a hacer. ¿Cuál es por qué tenés que...? Una vez, yo siempre cuento esta anécdota, muchos deben haberme escuchado ya, estábamos presentando el diseño de literatura en Buenos Aires, qué sé yo, literatura en idioma español, porque se decidió que los chicos de la secundaria van a ver literatura en idioma español, cuarto, quinto y sexto. Todos nos aplaudían, todo divino, nosotros contentos que todos estaban contentos, que no nos habían pegado ningún cachetazo ese día. Se me acerca un profesor y me dice, muy buena la reunión, qué linda la propuesta, qué bueno poder hablar, que yo, ahora te aviso, yo voy a enseñar literatura norteamericana. Voy a enseñar literatura norteamericana porque es la que más me gusta y es la que más sé. Eso, bueno, yo me sentí que había estado, la reunión había salido muy linda, pero la verdad que a este señor no lo había convencido nada, ¿no?
Pero digamos, ¿eso qué quiere? Y bueno, él me dijo sus criterios de currículum respecto a lo curricular. Ahí decía una cosa, pero él iba a enseñar lo que más sabía, lo que más le gustaba. Bueno, esa es una discusión que tenemos que llegar a eso. De alguna manera tiene que haber algún camino para que al interior de sistemas educativos que reúnen millones de personas, porque pensemos, solo en la provincia de Buenos Aires hay 1,5 millones de estudiantes en la secundaria, creo, si no me falla, y 5 millones en la primaria. ¿Cómo hacemos si no intentamos entender lo que el otro interpretó y por qué va a hacer las cosas que va a hacer? ¿Cómo se hace? La única legitimidad es poder dialogar y interpretar y poner en valor, legitimar la acción de los otros. Porque si no nos estamos creyendo que lo que dice el currículum es lo que está bien. Y la verdad es que lo que dice el currículum no es lo que está bien. Lo que dice el currículum es lo que se negoció. Y como se negoció eso, se podría haber negociado cualquier otra cosa. Por tanto, no es que está bien. Por supuesto que tiene que guardar y tiene que estar bien en muchos sentidos. En el sentido que no tiene que ser banal, que no tiene que estar viejo, que no tiene que ser falso. Todas las vigilancias epistemológicas que conocemos, por supuesto que las tienen que cumplir. Ahora bien, no quiere decir que es lo bueno, no. Porque somos sujetos y porque necesariamente tenemos que poner en diálogo las interpretaciones, los atravesamientos y los contextos que suceden dentro de los sistemas educativos. Si no, da la sensación que es toda una gran... el currículum es ficcional, pero tratemos de hacerlo lo menos homogeneizante y lo menos ficcional posible si entramos en diálogo entre los sujetos del sistema, ¿no? No sé si... Digamos que sos una gran apostadora a la lectura y a la reflexión y al diálogo con otros de ese texto, ¿no? Que fue escrito en un momento, y que lo peor que le puede pasar es que no se lea, que se ignore, ¿no? Exactamente. Y además, hay que romper, la verdad es que sabemos que lo que el currículum dice, recortó este pedazo, este paquete cultural, esta selección. Podría haber hecho otra. Ahí adentro podría estar escrito otra cosa. Entonces, ¿de qué nos vamos a creer? Lo que tenemos que creer es poder pensar en eso, ¿sí? Y poder dar acceso al conocimiento a los que tienen que aprender. De hecho, ese es el objetivo final, ¿no es cierto? Que la sociedad pueda aprender lo que todos queremos que se aprenda. Pero no sostengamos ilusiones y sepamos que ese texto es un texto que podría ser otro siempre, y que de hecho lo es, siempre es otro texto. El texto curricular nunca es el que está escrito como documento oficial, es el que circula, es el que se conversa, es el que se pelea. Ese es el texto curricular que existe, ¿no? Además de, no sé si algo más, un poco esto de las ideas que tenemos de los análisis de las políticas curriculares que se centran en las reformas basadas en la escuela. ¿Sí? Un poco vos estás diciendo qué es lo que puede pasar en las escuelas, pero ¿cuál es tu posición? Pienso en el rol del director, por ejemplo, en vinculación al currículum y las escuelas y los docentes. ¿Podés compartir tus ideas acerca de esto? Creo que estamos compartiendo, como en una charla de café estamos, ¿no? Estás compartiéndonos. Mirá que alguien que está coordinando los procesos de construcción del diseño está invitando a romper el diseño. Claro, sí, como me estoy boicoteando, ¿no? Sí, no, claro, no suena muy a campaña política, pero bueno. No, pero yo no tengo, quizás tengo una idea, o es la que estoy diciendo, en el sentido, una de las cosas que estábamos trabajando en estos últimos tiempos, principalmente es la idea de la conversación. Creo que de Pinar lo que a mí más me interesa siempre es esa idea que tiene de hacer que la conversación sea compleja, de no banalizar y de que el conocimiento esté legitimado.
La legitimación creo que es la participación, es poner el texto en el lugar de todos y en las manos de todos, y en ese sentido, esta idea de romper el currículum que les estoy presentando, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Quiero decir que por ejemplo, un director de una escuela secundaria pueda decidir que hay una materia que no se va a dictar. Que esa materia no se va a dictar, o hay un grupo de estudiantes que no la van a cursar. Que en lugar de cursar esa materia van a cursar, como vieron que ahora están diciendo que los chicos de la secundaria no saben leer ni escribir, ¿no? Entre las brutalidades que se dicen, se dice eso, porque eso es una brutalidad, porque no es verdad. Porque debe haber muchos chicos que no son independientes para leer y escribir, y hay muchos que sí. Pero se generaliza como no debemos hacer nosotros. Pero frente a esa idea, si hay muchos chicos que en una escuela secundaria no están leyendo y escribiendo bien y les cuesta un montón, que un director pueda decidir, por ejemplo, que esos chicos dejan de cursar tales materias y tienen en esos tiempos un taller de alfabetización. Y el director rompa el currículum y diga, estos estudiantes no van a cursar física y química, digo así, o matemática, que es lo que más molesta cuando se dice que no tiene que tener matemática. ¿Sí? Y se toma ¿qué tiene que hacer un director para que esto suceda? Y lo primero, ¿qué tiene que hacer? Convencer a los profesores, en primer lugar, ¿no es cierto? Convencer a las familias, convencer a los estudiantes, armar un diseño nuevo, armar una argumentación de por qué tendría que ser eso. Pero eso serviría, claro que sí serviría, y yo creo que sí. Porque los pibes en un tiempo aprenderían todo lo que les falta saber sobre lectura y escritura. Entonces, tenemos que, yo digo, ¿por qué no poner en manos de los sujetos, en el caso de los, no estoy hablando de la universidad, que es otro problema, ¿no? ¿Por qué digo es otro problema? Porque, por ejemplo, en una carrera de medicina, el director de la carrera de medicina no puede ser que dejen de cursar anatomía, ¿sí? Porque no puede haber un médico que no curse anatomía, fisiología y todo, ¿sí? El problema del currículum universitario es otro. Pero yo estoy planteando el problema en el sistema que vos me preguntaste en la coordinación de la jurisdicción, por eso estoy hablando de esto. Ahora, en los niveles obligatorios y modalidades se podría empezar a pensar que los directores tengan esta autorización y que puedan tomar estas decisiones argumentando por qué lo hacen y haciendo todo el laburo que van a tener que hacer, que es convencer a Dios y a María Santísima de que esto tiene que suceder así, sin poner en riesgo el laburo de nadie. Los profesores no perderían sus horas, seguirían, harían otras tareas, no sé, es cuestión de pensarlo. ¿Por qué no podemos darle la oportunidad a las instituciones para que empiecen a armar un currículum que tenga que ver con los problemas que tienen adentro? Porque un currículum definido del nivel central para todo el mundo igual no permite resolver directamente los problemas que tienen adentro cada institución, se tienen que resolver en contexto. Entonces digo, me gusta esa idea. Y me gusta porque para que un director haga esto va a tener que estudiar el currículum, va a tener que va a tener que conocer a sus profesores, va a tener que convencerlos, va a tener que reordenar los grupos de estudiantes y va a tener que saber qué es lo que saben los chicos para poder reagruparlo. Van a tener que suceder un montón de cosas para por lo menos tengo ganas de que se pueda correr los permisos, digamos, ¿no? Los niveles de autorización para que los sujetos tomen decisiones de otro nivel y las justifiquen. A mí esa idea en los sistemas obligatorios, digamos, lo que no es universitario, me gusta muchísimo. Y no estamos intentando que suceda, estamos intentando que entiendan lo que estamos hablando, ¿no? Todavía no pasó al estado que lo hagan, ¿no? Porque lo voy, mientras te escucho, ¿no? Voy imaginando el nivel de escala, ¿no? Y entonces cuando llega el boletín, ¿y qué le pongo en física? Bueno, le pongo tiene la nota que estar aprobado, ¿no? claro, tiene que estar aprobado. Tenés que aprobar física y química, la tiene que tener aprobada. Digo, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Porque también,
esto nos mete en un último tema, que el último digo porque siempre está al final, que es el tema de la evaluación, ¿no? Sí. Que me parece que es el patito feo, el que de eso no se habla y siempre queda al final, y con la última energía nos dedicamos, pero Que la casualmente evaluación, nos quedó por afuera en este encuentro de 5 días. y la evaluación, volviendo a es un instrumento político. No hay dudas, ¿no es cierto? Las noticias del sistema son las noticias de las pruebas a aprender, son las noticias de la prueba PISA. Esas son las noticias. Cuando dicen, estamos en el puesto 84, y eso se siente en el corazón, ¿no es cierto? El que somos los peores del mundo, qué sé yo. Y eso no es evaluación, digo, pero eso es política, claro que es política. Yo acá no voy a hacer recordatorios de lo que pasó en el 2016 con la prueba PISA, lo que hizo en su momento el ministro de Educación que se fue a pedir que nos sacaran de PISA para que no se mostraran que los resultados eran mejores y demás. No vamos a ir hasta allá porque no nos da el encuentro para eso. Pero digo, la evaluación es un instrumento de política porque muestra lo que está, de alguna manera muestra lo que se supone que sucede en el sistema educativo. Y hoy en día, en lo curricular, la única noticia de evaluación que aparece son las pruebas a aprender. Como mucho las TERCE, como mucho las PISA. No se habla de evaluación desde otro lugar que no sean los exámenes, las pruebas estandarizadas. Eso es un problema muy grande desde el punto de vista político. Y luego lo vemos en las instituciones. Evaluar no es poner nota, decíamos hace unos años atrás. Y no es poner nota, pero vos lo acabas de decir, Ana. ¿Qué hacemos con los boletines si un director decide que los chicos no cursen algunas materias? ¿Qué hacemos? Porque el boletín dice la nota que se va a sacar y si va a pasar o no va a pasar de grado, y ni hablar de repitencia, ¿no? No me quiero ni meter ni acercar a ese concepto porque es una de mis obsesiones también. Todos sabemos que somos de los pocos países en el mundo que tienen repitencia, y eso no es ningún orgullo para mí, por lo menos, ¿no? Pero bueno, no es un tema abordable en este momento. Ahora digo, la evaluación tiene que ser pensada de una manera muy diferente si se toman decisiones en contexto. Veo que algunos compañeros están anotando en el chat la cuestión de la contextualización curricular, que es mucho de lo que estamos diciendo. Bueno, la evaluación también tiene que ser contextualizada, entonces. La evaluación es en contexto. ¿Por qué no puedo ponerle aprobadas todas las materias a un pibe que está tratando de alfabetizarse? ¿Por qué no podría? ¿Por qué no podemos pensar en aprobar en matemática a ese chico porque lo que más anda necesitando es otra cosa? ¿Cuál sería el riesgo que se corre al hacer algo así? Es un sacrilegio porque tiene nivel religioso, ¿no? No poner nota o sacar horas de matemática, hay algunas, o que no haya medioevo en los contenidos de historia, no sé, hay cosas que parecen sacrilegios en los sistemas educativos. Bueno, lo que digo es, podemos pensar también en contexto la evaluación y que ahí se pueda sacudir y tomar decisiones de ese tipo, dar por aprobado, porque lo que se necesita. Por lo menos podríamos incluir la evaluación como proceso de definición importante en todos los niveles de concreción curricular, para que por lo menos deje de ser la prueba PISA o la prueba Aprender y se pueda hablar de evaluación desde la distancia que hay entre lo que se aprendió y lo que se debería haber aprendido y qué es lo que hay que hacer para que eso mejore. No dar un voucher como están planteando algunos políticos, ¿no? Evaluar y dar voucher para que la gente se pueda ir al que salió mejor en la evaluación y después que queden vacías las otras, digamos. No estoy hablando de ese esquema, estoy hablando de mejorar todos, ¿no? Porque además, y quizás con esto
me sirve para ir acercándome a un cierto cierre, nosotros estamos hablando de la educación pública, tanto privada como estatal. La educación pública es la educación que sostiene la sociedad. Nosotros estamos hablando que el pueblo sostiene el sistema educativo con sus aportes, porque cree que tenemos que ir a las escuelas para aprender lo que hay que aprender, para vivir mejor, para ser más felices, para el bienestar del pueblo. Entonces, tenemos que responsabilizarnos de eso, los que estamos a cargo de algunas cuestiones en los sistemas educativos. Y tenemos que acordarnos de esto cuando tomamos decisiones de política curricular y cuando tomamos decisiones de evaluación. Porque atrás de esto hay decisiones políticas muy fuertes y hay un pueblo sosteniendo la educación pública. En Argentina es responsabilidad del Estado ese sostenimiento y es el aporte del pueblo. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿no? A mí no sé si me fue muy al cual. No, bárbaro. Yo haría una última preguntita para después habilitar, a ver, y poder mirar, está mirando simultáneamente el chat, o alguna pregunta que quieran hacer las compañeras y los compañeros. ¿Qué lugar le asignás vos a los materiales curriculares, a los libros de textos en los procesos de desarrollo de las políticas curriculares? Esa imagen, ¿no es cierto?, de la fortaleza que parece que tienen ciertos textos en el desarrollo de la enseñanza. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué podés compartir con nosotros? Voy a dar un ejemplo. En México, algunos de ustedes deben haberse enterado de lo que pasó en México en estos días con los libros. El Ministerio de México publicó una serie de libros, un proyecto de publicaciones que le lleguen a todos los estudiantes del sistema, vinculados a la reforma curricular que hicieron el año pasado. Si me permiten, les voy a leer unas líneas que salieron como noticia en el principal diario de México. Y dicen: se están pasando con eso del comunismo de los libros de texto, advirtió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al desestimar la campaña en contra de los nuevos contenidos que desató la televisión azteca. La cadena salió a denunciar el virus comunista de los libros. El año pasado, la Secretaría de Educación Pública modificó el plan de la educación básica y rediseñó los libros de texto de primaria y secundaria para agregar temas como la inclusión y la igualdad de género. La reacción conservadora nos hizo esperar. Esta semana lograron una cautelar para que se suspenda la distribución de textos, que no se acató. El presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, llegó a pedirles a las madres y los padres que si les dan los libros los rompan, o por lo menos les arranquen las páginas que no vayan acordes con sus valores. Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en México. Es el poder de los libros, ¿sí? En nuestro país han pasado cosas similares, no al punto de pedir que arranquen hoja, pero en otras épocas en nuestro país se han hecho fogatas con los libros, ¿no es cierto? Los libros, primero celebro que en México haya semejante proyecto. En México hace muchos años que hay producción de manuales y de libros y que se entregan a todos los estudiantes del sistema educativo. Ahora, el libro de texto porta un currículum propio. Como nosotros nos gusta decir, es el currículum editorial, como le llamamos algunos de nosotros, ¿no? Y por tanto, tiene esa potencia de expresar también políticamente un proyecto educativo. En este caso, los libros producidos por el mismo Estado reflejan la política educativa en sus textos, incluyen los temas poscríticos, ¿no? Igualdad de género, ambiente, economía, tecnología, y salta, obviamente, el resto de la sociedad que no participa de esas políticas. En nuestro país no tenemos esa política de texto, pero muchas veces cuando publicamos
algunos textos saltan estas críticas de las principales editoriales de nuestro país. Cuando Adriana Puigro fue ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, le mandamos un beso porque no está bien de salud, pero hoy está ya mucho mejor y lo festejamos. Tuvo un lockout de las editoriales, ¿sí? Un lockout de las principales. ¿Cuál fue la principal? La única empresa que podía hacer la logística de distribución de libros y que no se pudo distribuir, es la de Clarín, con tinta fresca. Bueno, cayó Adriana quería hacer en Buenos Aires algo parecido a lo que se hace en México, y eso desapareció en esa gestión y no se pudo llevar a cabo. Se publicaron muchos manuales, pero que después quedaron en algún galpón, porque es así. Entonces, el poder de lo editorial y el poder de los dueños de las editoriales es muy grande, y muchas veces los libros portan propuestas curriculares que son diferentes. Es lo que nosotros llamamos el currículum editorial. En nuestro caso, mientras hacíamos los diseños de secundaria, algunas editoriales llamaban a los escritores para que adelantaran los contenidos para hacer los manuales y les ofrecían dinero. Además es un negocio exorbitante, ¿no? Es de mucho, mucho, mucho dinero. Pero además porta política, es decir, porta una definición de sociedad y contenidos propios y maneras de enseñar propias que muchas veces calan hondo en los docentes del sistema también, ¿no? Bueno, Marina, mira, estamos siendo las 4:20, te voy a comentar que rondamos entre 68 y 61 asistentes, así que, y no se han ido tantos, con lo cual parece que no hay tanto aburrimiento, cosa que celebramos. Voy a hacer una revisión del chat, a ver si aparece algo, porque no puedo escucharte y leer el chat al mismo tiempo, me distraigo. Sí, bueno, acá nos dice... O abrir micrófonos, ¿no se puede? Sí, perfecto, perfecto. Le preguntamos a Valentina. Sí, podemos, a ver. Más fácil, ¿no? Levantan la manito, a ver quién quiere participar, hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechemos. Ah, qué lindo, nadie habla. Todos Nadie habla. escriben por ahí, nadie habla. Qué bárbaro que son. Qué tremendo. Y eso que veo algunas que son habladoras, pero sí, les pasará como a nosotros que tenemos fobia. Ahí va, Iván, vamos Iván, vamos. Vamos Iván, bueno, dale Iván. Muy buenas tardes y muy rica la charla, me encantó la verdad. Simplemente dos preguntas. La primera es, habló de que en Argentina todavía el campo curricular no está del todo constituido, entonces mi pregunta sería cuáles son aquellos requisitos que todavía no se están logrando o están en proceso para la constitución del campo curricular en Argentina. Eso es por un lado. Y la segunda pregunta, que ya tiene que ver un poco con la gestión curricular o la intervención curricular, planteaba que habría que celebrar esta distancia que se da entre el currículum oficial por un lado y el currículum real, porque bueno, hay una reinterpretación o una relectura del mismo. Y planteaba dos situaciones, una donde en esa reinterpretación o relectura hay una mejora de la propuesta formal, y en otros casos una situación desmejorada de la propuesta formal, ¿no? Entonces, la pregunta, podríamos poner un intermedio que sería una propuesta alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál debería ser la actitud o cuál sería el modo de trabajar con estas propuestas desmejoradas, si se quiere, ¿no? Yo no sé si cabe la pregunta particularmente para los currículum de nivel superior, ¿no? Si bien está hablando más del sistema obligatorio, que vale también la pregunta para ello, y qué pasa para el caso de los niveles superiores, donde hay un perfil de profesional que es necesario formar, y para el cual el currículum es un instrumento para ello, ¿no? Empiezo por cuál, no sé, decime vos, Iván. Cualquiera. Bueno. A ver, si vos decís mejora, desmejora, estás evaluando.
hay implícita una evaluación en lo que vos me estás preguntando. Por tanto, lo que yo planteo es exactamente eso. Creo que el camino es ese análisis, que es un proceso de evaluación, que no quiere decir tomar exámenes ni administrar pruebas, quiere decir poner en contexto qué es lo que está sucediendo para definir el camino de la mejora. Definir el camino de la mejora son planes de mejora, es financiamiento, ¿sí? Es capacitación docente. En el caso del nivel superior, en el caso de las universidades de nuestro país es más sencillo porque hace casi 30 años que tenemos una agencia de evaluación y tenemos programas de mejora en todas las universidades y hubo financiamiento nacional para muchas líneas, como por ejemplo para dedicaciones docentes. Por tanto, el nivel superior universitario tiene una diferenciación muy importante respecto a los otros sistemas educativos. En el nivel superior, daría para una charla entera, tenemos dos sistemas formadores. Es un monstruo de dos cabezas el nivel superior, como todos sabemos, ¿no? La formación universitaria y la formación terciaria. Con lógicas y paradigmas muy diferentes y con procesos de evaluación muy diferentes. Pero lo que creo que hay que rescato de lo que vos decís es que si hablamos de mejora y desmejora, en realidad estamos hablando de evaluación y lo que habría que hacer es formalizar los procesos de evaluación del nivel que sea para poder definir planes de mejora, porque la idea es que los que no están haciendo las cosas bien tengan los recursos para poder hacerlo. Lo que estoy diciendo no es castigar al que anda mal, sino evaluar en qué consiste lo que no está funcionando para darle los elementos para que funcione bien. Esa es la idea, digamos, ¿no? De un paradigma de evaluación que no tiene que ver con la punición, sino que tiene que ver con encontrar el camino para que esté mejor. Pero esto implica una política de evaluación que creo que no existe. Y que tenemos en los sistemas educativos comunes, existe poco. Respecto a la pregunta sobre el campo, para la constitución del campo, nosotros tenemos que tener, lo que estamos trabajando es lograr un congreso internacional, que es una condición, tener congresos internacionales regulares, tenemos que tener una publicación, una revista especializada, que en el país al día de hoy no tenemos revista especializada en currículum. Estamos intentando desde el grupo empezar a pensar en eso, es muy difícil sostener una editorial, pero serían las dos condiciones, porque tenemos posgrados, tenemos publicaciones de autor, y tenemos el grupo, pero nos faltan esas dos condiciones, digamos. Bien. Te damos la palabra, si te parece, Marina. Iván, ¿estamos? ¿Sí? Simplemente si me permiten, ¿no? No, excelente la respuesta. Simplemente no se entraría en una contradicción si apelamos, vuelvo a la pregunta o a la primera respuesta, ¿no? Si esta cuestión implica una evaluación sin duda curricular, esto de ver si hay mejoras o no para después intervenir, pero no entraríamos en una contradicción con esto que planteaba de celebrar esta reinterpretación que han hecho del currículum formal. Si vos interpretás que evaluar es una punición, no. que sería. Pero si evaluar o si el criterio de evaluación fuera la cercanía o la distancia con el currículum oficial, los criterios de evaluación podrían ser otros. Claro, quizás lo que resulta es que aquello que sucedió es mejor de lo que dice el currículum, pero por eso creo que cuando hablas de mejora, desmejora, ahí hay un concepto de evaluación que te está funcionando y que creo que es diferente. Me parece que evaluar no tiene que ver con no valorar lo que se hizo, más bien al contrario, ¿no? Okay. Pero depende de lo que se arme como evaluación. Ese es el tema, ¿no? Bien. ¿Cuál es ese paradigma? Graciela. Sí, me encantó la exposición, Marina. O sea, siempre uno empieza a reflexionar y a replantearse varias cuestiones, ¿no? Yo recuerdo en la década del 90 de haber empezado a trabajar con Alicia de Alba el tema de los sujetos de determinación curricular, que es quien de alguna manera
empieza a darle importancia a estos sujetos, ¿no? Y estuve en comisiones, o sea, en Jujuy, en las reformas de transformaciones curriculares, o sea, tuve distintos desempeños profesionales. Y yo siento que hay una gran parte del sistema escolar, en la macroestructura, del no reconocimiento de estos sujetos como sujetos capaces, como sujetos profesionales, que somos los docentes, ¿no? O sea, siempre hay como una, no sé si es un temor o un prejuicio o un desplazamiento del rol. Es como que siempre a los docentes hay que decirles, tanto de nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y yo te diría, por la forma de estructuración del sistema de nivel superior no universitario, que para mí siempre es una extensión del modelo secundario al superior, o sea, no estoy hablando de la universidad, sino del superior, es como que hay esta cuestión de no darle la palabra, ¿no? No considerar de que el aula es un lugar de una micropolítica en donde los sujetos toman decisiones y son capaces de tomar decisiones, ¿no? ¿Y cómo damos vuelta a esto, ¿no? O sea, cómo replanteamos o cómo hacemos que la macroestructura o las autoridades, tanto los ministros como los secretarios, etcétera, empiezan a comprender de que estas voces de los sujetos en las decisiones curriculares, en los diseños curriculares, tienen importancia, ¿no? Es como que hay algo que siempre me queda la sensación de, nosotros acá en Jujuy hemos tenido en este último tiempo muchas transformaciones de los diseños curriculares de todos los niveles, y bueno, es como que se pedía participación, pero no hubo participación, o sea, participan 20 docentes, 10 docentes en esos procesos de cambio de diseño. Entonces, ¿cómo recuperamos o cómo, me pregunto, no creo que tengas respuesta y si la tenés sería muy bueno que entre todos la vamos construyendo, devolverle esa voz y devolverle la profesionalización o la profesionalidad a los docentes, ¿no? De todos los niveles del sistema escolar. Es mi gran preocupación porque, bueno, acá justo en el chat hablaban de la autonomía relativa que uno tiene dentro de estos lugares a nivel institucional y a nivel áulico. Es para pensar, no sé si es una pregunta, pero sigo pensando. Y después del campo de currículum, justo con Iván y un poco acá voy a socializar, estoy armando mi diseño de tesis doctoral. Quiero hacer cómo se fue conformando o quiénes han ido teorizando sobre el currículum en Argentina desde la década del 70 hasta la fecha. Así que ahí te voy a pedir la mano a Marina y a varios, a Ana, a varios que estamos acá, que somos por ahí son lo que establecen las historias, ¿no? Lo que pueden contar la historia. Perdón por el tiempo. No, gracias. Gracias. Alicia. No es que no te quiera contestar, Graciela, lo que pasa es que serían 2 horas más. Nada, te entiendo. Alicia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo hacer algunas apreciaciones sobre lo que marcaba Marina con esto de la constitución del campo y demás. Yo estoy en la cátedra de trabajo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario con Silvia Morelli, entonces fuimos parte del armado de ese libro de políticas curriculares que hoy mencionaba Marina, y uno de los grandes temas que empezamos a ver cuando hablábamos de las políticas curriculares y que nos generó varias contradicciones y que hoy por hoy nos es difícil explicarlo, es esta diferencia, digamos, entre las políticas educativas y las políticas curriculares. Entonces, también cuando íbamos sobre Painar, el libro de color rojo que se llama Teoría del Currículo, ahí García dice como una cebolla, digamos, que las políticas educativas contienen a las políticas curriculares. Y nosotras desde este otro lado del continente estamos tratando de decir, bueno, no, en realidad son diferentes tipos de políticas con objeto de estudio propio, con objeto de trabajo propio, que sí pueden tener algunos puntos en común, pero no es una dentro de la otra, digamos, si no caemos en esa discusión también que en algún momento se daba de si la didáctica es parte del currículum o viceversa. Entonces, bueno, íbamos por ese lado, de ir investigando las políticas curriculares
y esto es un escenario novedoso dentro del campo del currículum, digamos, ya el currículum es novedoso de poder explicar cuando uno trata de decir qué hace en una materia como currículum y didáctica, pero además cuando decimos que estudiamos las políticas curriculares, como que no se termina de comprender o necesitamos un tiempo más de explicación para contar, bueno, de qué se encargan entonces las políticas curriculares a diferencia de las políticas educativas, ya que no son sinónimos. Así que venimos en ese trabajo de tener que cada vez que nos presentamos contar qué investigamos, cómo lo hacemos, sobre qué objetos y demás. Era solamente esa apreciación. Y bueno, y agradecerle a Marina que también fue estableciendo algunos puntos muy claros en su presentación y bueno, y las colegas de afuera, qué lindo que estén compartiendo con nosotros acá. Gracias, Alicia. La verdad que una alegría, ¿eh? Bien, Patricia. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Por ahí yo hablaba en el chat del tema de la autonomía curricular, que es en realidad lo que en este momento me está preocupando. Estoy haciendo, o estoy terminando, o estoy en proceso de una investigación para el seminario de currículum latinoamericano de Alicia de Alba, del que participo hace bastantes semestres atrás. Y en relación a esto de la autonomía curricular, a mí siempre mi preocupación fue cómo sostener y hacer una vigilancia de lo común. Que eso de lo común no se pierda en relación a esa autonomía que puede ser ampliada más allá de caer en una desigualdad, ¿no? Hay un texto que lo estoy trabajando de Nora Gluz y de Fernanda Saforcada, que ellas estudian ahí, analizan las políticas de los 80 y de los 90 y la idea de autonomía que se sostenía en ese momento. Pero sí mi preocupación, coincido totalmente con la idea de Marina de romper el currículum, de poder contextualizarlo, porque no es lo mismo. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Con mis alumnos, no es lo mismo el contenido a las plantas en una zona urbana que en una zona más rural de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay una necesidad de contextualización, pero que esa pérdida de lo común siempre esté vigilada, ¿no? Y ahí es donde estoy trabajando esto en la investigación que estoy llevando adelante. Y bueno, el currículum siempre fue el campo curricular una preocupación y coincido mucho con que también es difícil a veces encontrar teoría del campo curricular en Argentina y en eso me estoy formando, pero también estoy en la maestría de la Universidad de Lomas, soy docente de la Universidad de Lomas, así que vamos por ese lado. Buenísimo. Y Gracias. pienso que la idea, ahora que lo decías, estoy pensando en la posibilidad de la legitimación, como ese sostenimiento de no perder lo común. Cómo trabajar la legitimación sin perder lo común. Nosotros en Provincia de Buenos Aires hemos atravesado este último tiempo por un diseño curricular en la gestión anterior, donde ahí había unas miradas muy diferentes del anterior y el actual. Entonces ahí cómo pensar la legitimación para sostener esas ideas, ¿no? O por lo menos esas concepciones. Sí, yo creo que por lo menos trabajamos la legitimidad desde la participación política, ¿no? Creemos que cuanto más participación, cuanto más palabras se le dé a los demás, más se legitiman los procesos y los textos y los contextos, ¿no? No solo el contexto, sino también el texto y la comunidad y bueno, lo situacional. Con esto que dice Patricia, que creo que, bueno, conociéndote, y no, uno no piensa en esa autonomía que es el laissez-faire y que haga propio que cada escuela se desarrolle más en desmedro de otras, ¿no? Ahí la presencia estatal
es importante, y recuerdo un texto de los 90 de Ardeleski, que utilizaba la metáfora de la tela de lunares de distintos tamaños, que cuando dejamos a las escuelas que por sí mismas, la imagen que daba era una tela que tenía lunares, donde unos eran chiquitos y unos eran grandes, sin conexiones entre sí, ¿no? Entonces uno no piensa en esa idea de autonomía, sino en otra cosa, ¿no? Y esto que decís, la idea de lo común, que es la preocupación, ¿no? Que garantizar un piso que asegure esa cultura que se transmite. ¿Se nos fue Marina? Sí. No, No. la tenemos a Sofía levantando la mano y me cambió el cuadro. Hola, Ah. Sofía. Estás muteada. Bueno, yo me quiero sumar un poco a esta idea que traía Graciela, cuando decía esto de cómo pensar, ¿no? Cómo pensar, y quizás la pregunta que sé que no tiene una respuesta sencilla, pero no quiero irme sin poder expresar la preocupación en relación a cómo pensar políticas públicas que tiendan justamente a que esa conversación, esa discusión sobre la válida distancia entre la prescripción curricular y las verdaderas prácticas que se ponen en juego en las instituciones, se dé en el ámbito institucional, no cómo garantizar que las y los docentes puedan poner en juego esas argumentaciones para la toma de decisiones, para una construcción colectiva, en pos de esto que decían, ¿no? De la revisión de la construcción de lo común. Porque, a ver, en la provincia de Buenos Aires, Mari, vos fuiste muy explícita, y todos los que pertenecemos a la provincia sabemos que se dieron esas instancias, ¿no? En la discusión de las construcciones curriculares, la potencia que tuvieron esos espacios. Yo me quedo pensando en cómo sostener esas discusiones en la vida cotidiana de las instituciones, cómo desde las políticas públicas hay que poder pensar en que esto sea posible, ¿no? Bueno, esto que decías vos, nosotros en esta institución, en este contexto, mirando la trayectoria de nuestros alumnos del nivel secundario, estamos pensando estos cambios, estamos pensando en la intensificación de estas materias para relegar algunos contenidos de otros, pero ¿hay algo ahí pensándose, Mari? ¿Hay algo en ese sentido? Yo creo que, digamos, para dar una respuesta pequeña a lo que están planteando, a mí me parece que para que nos acerquemos a que esto suceda, tendría que funcionar todos los niveles de gestión del sistema. ¿Sí? Creo que tendría que redefinirse muy puntualmente la tarea de los supervisores y la tarea de los equipos directivos, además la tarea de los docentes, porque creo que si se mejoraran los procesos de supervisión, se puntualizaran los distintos niveles de supervisión que tiene el sistema, que no tiene un solo nivel de supervisión, y los equipos directivos fueran supervisados regularmente con estos objetivos, ¿no? A su vez los equipos directivos ocupándose de definir lo curricular en sus instituciones, creo que por lo menos se abrirían nuevas líneas de conversación, porque este tema del que estamos hablando no es tema de conversación habitual en las prácticas de supervisión y de conducción del sistema, ¿no? Se habla mucho en el nivel central y luego en las aulas, por supuesto. Los niveles intermedios, quizás redefiniendo las funciones y las tareas y lo que se debería hacer en los niveles intermedios de gestión, se podrían abrir más canales de conversación en este sentido, como para ir hacia otros niveles de autonomía en la toma de decisión.
pero bueno, esto también es una cuestión política muy fuerte, ¿no? La formación de los niveles, los equipos de conducción del sistema, ¿no? Sí, Que porque da para otra escuchándote, que no es esta, ¿no? sí, pero escuchándote, quizás tomo conciencia, a veces estoy participando en un espacio de formación permanente con escuelas de nivel primario y secundario, y cuando aparece como algún planteo donde surge este derecho y hasta esta obligación de poder pensar el currículum desde, ¿no? Desde las propias prácticas, desde la toma de decisiones institucionales, lo que levanto es que no se sienten autorizados, como que, bueno, pero esto se puede hacer, ¿no? Aparece esta pregunta. Y acá, bueno, ¿cómo armar un entramado donde sientan que sí que se puede hacer? Incluso voy a contar algo anecdótico. Estábamos mirando esto y yo como que avalaba que se podía hacer y había una inspectora. Entonces inmediatamente todas las miradas fueron a buscarla, ¿sí? Donde Sí, la obvio. inspectora, por supuesto, avaló lo que estaba diciendo, ¿no? Pero esta cuestión de la necesidad como de armar ahí una conversación amplia en relación a esto. Y es. Bueno, ahí nos dicen los lazos de seda de los que hablaba Susana Barco en los 90. ¿Tenemos a alguien? Wow, sí, qué Cecilia. bueno. Ay, Cecilia Cresta, qué alegría. Hola, gente linda, ¿cómo están? Toda Hola, la Hola, gente Cecilia. que por ahí nos debemos un abrazo y a todas Sí. las personas presentes, buenas tardes. No, solo me quedaba pensando en relación a... perdonen que no sé si funciona mi cámara porque se apaga y se prende a piacere. En este caso está prendida formalmente, pero creo que no se me ve. No te Pero no te vemos. vemos, no te vemos. Disculpas, esa es la razón. No, lo que quería, digamos, sumar a este debate que cobró un poco más de fuerza hacia el final de tu interesante presentación, Marina, tiene que ver con que muchas veces, considero, ¿no? Por supuesto, es una percepción que el campo de las políticas curriculares, recortado desde estos esfuerzos teóricos de las políticas, del campo de estudio de las políticas educativas en general, ha enfocado más la cuestión de la producción de textos curriculares, ¿no? Y un poco menos la cuestión de Totalmente, políticas orientadas al desarrollo curricular. totalmente. Que primero esa cuestión. Una segunda cuestión es que me parece que como todo asunto que tiene que ver con políticas curriculares, está atravesado de posicionamientos, de poder, de posiciones de actores muchas veces en conflicto, tal como Marina explicitó muy claramente. Este asunto de tomar decisiones en distintas escalas de lo que nosotros llamamos en la jerga en los niveles de concreción curricular, como decías Marina, este asunto de tomar decisiones está atravesado de valoraciones, ¿no? Los posicionamientos responden a valores, entonces no deja de ser, es muy dilemático, no está exento de conflictividad. No es que la gente no participe porque no se anime, puede ser que no participe porque valora esa inscripción a lo curricular, ¿no? O participa inscribiéndose, reinscribiéndose. Entonces, hay algo ahí sumamente dilemático, sumamente interesante, ¿no? Si nos ponemos en el terreno de lo curricular. Pero bueno, las dos cosas. Por un lado, me parece que no ha sido tan enfocado por las políticas curriculares el asunto de la democratización de la Totalmente. toma de decisiones. Entonces, un poco el sistema de algún modo lo habita del modo en que culturalmente en Argentina se habita ciertas escalas, digamos, en lo curricular. Y por otro lado, aunque ese juego se abriera y las políticas curriculares lo enfocaran, no estaría exento de posiciones conflictivas y de la dilemática propia, ¿no?
de decir quién debe tomar la decisión sobre el qué se enseña y se aprende en las escuelas. Entonces es un asunto súper, me parece, atravesado de dimensiones y nada, y cuestión dilemática, insisto. Bueno, gracias. Sí, está bueno lo que plantea Ceci, porque es verdad que lo primero que hace una gestión cuando toma el gobierno es cambiar el diseño. Difícilmente se dedique al desarrollo a la elaboración de procesos de desarrollo curricular, es verdad. Es más fácil, además es más fácil cambiar un diseño que hacer lo otro. Creo que es el camino más económico. Pero bueno, es muy interesante esa, me gusta lo que decís. Muchas gracias. Bueno, Marina, creo que hemos llegado al final. Sí. Agradecemos la presencia de todas, de todos. Venimos con 2 encuentros muy, muy lindos. Aprovecho la oportunidad para invitarlos mañana a la misma hora. Vamos a estar con un tema también poco hablado, políticas curriculares comparadas. Tenemos a alguien que se dedica a eso, como es Hugo Labate. Así que gracias a todos, a todas y a vos, Marina, por tu calidez y por compartir tus pensamientos con nosotros. No, gracias. Gracias a ustedes. Un placer conversar y que la paciencia que me han tenido. Así que muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana a las 15 entonces. Gracias y hasta mañana. Adiós, muchas gracias. Chao, Gracias muchas a todos. gracias. Adiós. Chao.